Si estás viendo este vídeo de noche, si hay una pantalla encendida cerca de ti, si el reflejo del televisor apunta hacia la habitación donde te encuentras ahora mismo, detén el vídeo. No lo pongas en pausa. No bajes el volumen. Apágalo por completo. Porque lo que vas a escuchar no es una historia, no es una leyenda urbana, y no es un experimento narrativo. Esto es una advertencia tardía. Si durante este vídeo tu televisor se enciende solo, si muestra una imagen fija de una habitación que reconoces, si esa habitación es la tuya, no intentes entenderlo. No intentes grabarlo. No intentes comprobar si es un error. Corre. No recojas nada. No mires atrás. No apagues el televisor. Corre. El fenómeno fue documentado por primera vez a finales de los años 90, cuando los televisores de tubo comenzaron a sustituir de forma masiva a los aparatos analógicos más antiguos. Al principio, los reportes fueron ignorados. Personas que aseguraban que, al encender su televisor sin señal, aparecía una imagen estática, pero no ruido blanco. Una habitación. Siempre inmóvil. Siempre silenciosa. Siempre grabada desde un ángulo imposible. La mayoría de los casos coincidían en algo inquietante. La habitación mostrada era idéntica a la del espectador. Mismos muebles. Misma distribución. Mismos objetos personales. Pero con diferencias mínimas. Un cuadro ligeramente torcido. Una puerta que en la imagen aparecía entreabierta, cuando en la realidad estaba cerrada. Una sombra que no debería existir. Durante años se atribuyó a interferencias, emisiones cruzadas, errores de señal. Hasta que comenzaron las desapariciones. A partir del año 2003, ciertos foros privados y archivos no indexados comenzaron a recopilar normas de supervivencia. No eran consejos. Eran procedimientos. Todos ellos coincidían en que el fenómeno seguía una secuencia específica. Regla 1. Si el televisor se enciende solo y muestra tu habitación, no hables. El audio es bidireccional, aunque no lo parezca. Regla 2. No te acerques a la pantalla para comprobar detalles. Cuanto más cerca estés, más precisa será la imagen. Regla 3. Si en la imagen aparece algo que no está contigo en la habitación real, ya es demasiado tarde. Regla 4. Nunca intentes apagar el televisor durante la transmisión. El aparato no es la fuente. Es solo la ventana. La grabación comienza sin introducción. No hay cuenta atrás. No hay voz explicativa. No hay cortes previos. La cámara ya está encendida. Está colocada sobre una superficie baja, ligeramente inclinada hacia arriba, apuntando directamente al salón principal de la vivienda. El encuadre es torpe, como si hubiera sido colocado con prisa o sin comprobar la imagen final. Es de noche. Las persianas están bajadas. No entra luz del exterior. Las lámparas están apagadas. La única fuente de iluminación visible proviene del televisor encendido frente a la cámara. La pantalla no muestra ruido blanco. Muestra una habitación. La misma habitación. El sofá ocupa el mismo lugar. La mesa de centro tiene exactamente los mismos objetos. La lámpara proyecta la misma sombra contra la pared. No hay diferencia aparente entre la imagen del televisor y el espacio real, salvo por el hecho de que la cámara está registrando ambas al mismo tiempo. El hombre que sostiene la cámara no aparece en plano. Solo se le escucha. Su respiración es irregular. Demasiado rápida para alguien quieto. Demasiado controlada para alguien en pánico. No habla. Durante los primeros 3 minutos, la grabación permanece casi inmóvil. No hay cambios visibles. No hay sonido ambiental. No hay interferencias. La imagen del televisor es estable. Demasiado estable. En el minuto 4, ocurre la primera anomalía. En la imagen del televisor, la puerta del pasillo, ubicada al fondo del salón, comienza a abrirse lentamente. No se escucha el sonido de una bisagra. No hay crujido. No hay vibración. Simplemente, la puerta se desplaza. En la habitación real, la puerta permanece completamente cerrada. El hombre da un paso hacia atrás. La cámara tiembla ligeramente, pero no se aparta del encuadre. Parece estar mirando la pantalla, no la habitación. Durante casi 30 segundos, la puerta en la imagen queda entreabierta. Oscuridad absoluta al otro lado.
En el minuto 5, la respiración del hombre se vuelve más audible. Traga saliva. Aún no habla. En el minuto 6, la figura aparece. No emerge de la puerta. No entra caminando. No cruza el umbral. Simplemente está ahí. De pie, al fondo del pasillo visible en la imagen del televisor. Su forma es humana, pero incompleta. No se distinguen rasgos faciales. No se percibe ropa definida. No proyecta sombra coherente. La figura no se mueve de forma continua. No camina. No se desplaza. Pero en cada microcorte de interferencia, breves parpadeos de la señal, la figura está ligeramente más cerca. 1 metro menos. Luego otro. En la habitación real, el pasillo sigue vacío. Todavía. En el minuto 7, el hombre retrocede de nuevo. La cámara golpea algo detrás de él, probablemente una mesa o una silla. Por primera vez, emite un sonido. Un susurro. El audio está degradado, pero se distingue una palabra repetida 2 veces. No. En el minuto 8, el hombre susurra algo más largo. Inaudible. En ese mismo instante, la figura en la pantalla reacciona. Gira la cabeza. No hacia la puerta. No hacia el suelo. Directamente hacia la cámara. El giro no es natural. Es demasiado preciso. Demasiado consciente. El audio se distorsiona. Aparece un zumbido grave que no estaba antes. Y entonces se escuchan pasos. Un segundo conjunto de pasos. No provienen del pasillo real. No se reflejan en el eco de la habitación. Vienen del televisor. Los pasos no siguen un ritmo humano. Se detienen. Reanudan. Se superponen. La figura en la imagen ya no está al fondo. Ahora ocupa el centro del salón, solo en la pantalla. La cámara cae al suelo. El impacto es fuerte. Durante unos segundos, solo se ve una porción del sofá y la luz del televisor parpadeando fuera de cuadro. El hombre grita. El audio se corta abruptamente. La grabación termina. El archivo nunca fue completado. No existe metraje posterior. Las autoridades declararon al hombre como desaparecido. No hubo signos de lucha. No hubo puertas forzadas. No hubo daños estructurales. La casa estaba intacta, excepto por un detalle. El televisor seguía encendido cuando la vivienda fue inspeccionada. Mostraba el salón. Vacío. Sin sofá. Sin mesa. Sin lámpara. Como si la habitación nunca hubiera estado habitada. Otro de los casos reportados es una grabación comienza de forma abrupta. No hay introducción. No hay explicación previa. La cámara ya está encendida. La imagen es granulada, con una tasa de cuadros irregular, como si el dispositivo estuviera fallando incluso antes de que ocurra el evento. El audio es plano, con un zumbido constante de fondo. La cámara está ubicada en un pasillo estrecho. Las paredes son claras. El suelo es de madera. Al fondo del pasillo, visible desde el encuadre, se encuentra el televisor encendido dentro de lo que parece ser una habitación infantil. En la pantalla del televisor se muestra esa misma habitación. Juguetes esparcidos por el suelo. Muñecos caídos de lado. Una cama pequeña, con las sábanas desordenadas, como si alguien se hubiera levantado con prisa. No hay niños visibles. La iluminación del televisor es fría, antinatural, y no coincide con la iluminación real del apartamento. Desde el primer segundo de grabación, hay una anomalía clara. En la imagen del televisor aparece una figura humana. Es la persona que está grabando. Pero la perspectiva es imposible. La cámara real se encuentra en el pasillo, a varios metros de distancia del televisor. Sin embargo, la imagen del televisor muestra a la persona desde dentro de la habitación, captándola de perfil, como si alguien más estuviera sosteniendo una cámara dentro del espacio que debería estar vacío. La figura en la pantalla está inmóvil. La persona que graba aún no parece haber notado nada. Durante el primer minuto, el encuadre no cambia. Solo se escucha la respiración del camarógrafo. Lenta, confundida. No hay pánico. En el minuto 2, la persona da un pequeño paso hacia adelante. En la imagen del televisor, la figura da el mismo paso, pero lo hace antes. La diferencia es mínima. Menos de un segundo.
pero es suficiente. La respiración se acelera. La cámara real se mueve levemente hacia la izquierda. En la pantalla del televisor, la figura ya está allí, ocupando la nueva posición, esperando. No imita, anticipa. En el minuto 3, el camarógrafo se detiene por completo. Permanece inmóvil durante varios segundos. La figura en la pantalla también se detiene, pero no exactamente. Su postura es ligeramente distinta. La cabeza está inclinada en un ángulo que el cuerpo real no adopta, como si estuviera observando, no replicando. El audio registra un susurro, muy bajo. No se logra distinguir ninguna palabra reconocible. En ese mismo instante, ocurre otro cambio. En la imagen del televisor, aparece una segunda figura. Pequeña, a la altura de la cama. No se mueve, no gira la cabeza. Solo está de pie, mirando directamente hacia la cámara que no debería existir. En la habitación real, no hay nadie. El camarógrafo retrocede bruscamente. La cámara golpea la pared del pasillo. La imagen se distorsiona durante unos segundos. Cuando se estabiliza, el televisor sigue encendido. Pero la imagen ha cambiado. Ahora muestra el pasillo. El mismo pasillo donde se encuentra la cámara real. Desde un ángulo frontal. Como si el televisor estuviera mirando directamente hacia la persona que graba. La respiración se vuelve errática. Se escucha un paso. Solo uno. No se puede determinar si proviene del apartamento o del audio del televisor. La cámara cae al suelo. El golpe es seco. La grabación termina de inmediato. El apartamento fue inspeccionado 3 días después. No había signos de entrada forzada. No había daños estructurales. No había indicios de lucha. No se encontraron cuerpos. No se encontraron rastros de sangre. No se encontraron huellas adicionales. El televisor seguía encendido. Mostraba el pasillo. Vacío. Sin cámara. Sin persona. Sin reflejo. Como si el espacio hubiera sido desocupado por completo. En otro de los casos, la grabación presenta una degradación evidente desde el primer segundo. La imagen es inestable. El contraste es pobre. El grano es excesivo, incluso para un dispositivo doméstico de la época. No hay audio limpio. Solo un zumbido constante, grave, irregular, como si el micrófono estuviera captando interferencia eléctrica más que sonido ambiente. El televisor ya está encendido cuando comienza la grabación. No se ve cómo se encendió. No hay transición. La pantalla simplemente está iluminada. La imagen que muestra el televisor corresponde a una habitación infantil. No es una habitación genérica. Hay juguetes esparcidos por el suelo de forma caótica. Muñecos de plástico, piezas pequeñas, objetos que deberían haber sido recogidos. Algunos están rotos. Otros parecen demasiado antiguos para un niño de la edad que sugiere el tamaño de la cama. La cama es pequeña. Las sábanas están revueltas. La almohada está parcialmente fuera del colchón, como si alguien se hubiera levantado con urgencia. No hay nadie en la habitación. La iluminación que proviene del televisor es fría, antinatural. No coincide con ninguna fuente de luz visible en el apartamento. La cámara desde la que se graba el archivo se encuentra en el pasillo. El encuadre es estrecho. Las paredes están demasiado cerca. El ángulo sugiere que la persona que graba se encuentra de pie, sosteniendo la cámara con ambas manos, intentando no hacer ruido. Desde esta posición, el televisor es visible al fondo del pasillo, encuadrado de forma parcial, como si el camarógrafo no quisiera mirarlo directamente durante demasiado tiempo. Desde el primer segundo, hay algo que no encaja. En la imagen del televisor aparece una figura humana. Es la persona que está grabando. No hay duda. La ropa coincide. La postura coincide. La altura coincide. Pero el ángulo es imposible. La figura en la pantalla está siendo grabada desde el interior de la habitación infantil, desde una posición baja, ligeramente inclinada hacia arriba, como si la cámara que la captara estuviera situada cerca del suelo. No existe ninguna cámara en ese lugar. La persona detrás de la cámara aún no parece haberlo notado. Durante varios segundos, la grabación permanece inmóvil. La respiración del camarógrafo es lenta,
casi contenida. No hay pánico inmediato. En algún momento, la persona da un paso hacia adelante en el pasillo. Es un movimiento pequeño, casi involuntario. En la imagen del televisor, la figura que lo representa da el mismo paso, pero lo hace antes. La diferencia es mínima, una fracción de segundo, suficiente para no ser una coincidencia. La respiración se detiene por un instante. La cámara real se mueve ligeramente hacia la derecha. En la pantalla del televisor, la figura ya ocupa esa posición. No imita, no replica, anticipa. La comprensión no llega de golpe. Se instala lentamente. El camarógrafo se queda quieto durante varios segundos, como si intentara confirmar si lo que está viendo es real. La figura en la pantalla también permanece inmóvil. Pero hay una diferencia sutil. La cabeza de la figura en la imagen está inclinada. No de la misma forma que la persona real. Está inclinada hacia el costado, como si estuviera observando algo fuera de cuadro, o como si estuviera escuchando. El audio registra un sonido breve, un roce. No se puede determinar su origen. En la imagen del televisor, algo cambia en el fondo de la habitación infantil. Uno de los juguetes se mueve. No rueda, no cae. Simplemente cambia de posición entre cuadros. En la habitación real, no hay movimiento alguno. La persona detrás de la cámara retrocede. El movimiento es brusco. La cámara golpea la pared del pasillo, produciendo una distorsión momentánea en la imagen. Cuando la señal se estabiliza, el televisor sigue encendido. Pero la imagen ya no muestra la habitación infantil. Ahora muestra el pasillo. El mismo pasillo donde se encuentra la cámara real. Desde el extremo opuesto. Como si el televisor estuviera grabando directamente hacia la persona que sostiene la cámara. El encuadre es preciso. Demasiado preciso. La respiración se vuelve irregular. Se escucha un paso. Solo uno. No es posible determinar si proviene del apartamento o de la grabación del televisor. La cámara cae al suelo. El golpe es seco. La imagen se congela durante una fracción de segundo. La grabación termina. Cuando el apartamento fue inspeccionado, no se encontraron signos de violencia. No había puertas forzadas. No había objetos rotos. No había indicios de huida. No se encontraron cuerpos. Si has llegado hasta aquí sin apagar el vídeo, escucha con atención. Mira el reflejo de la pantalla. Si ves tu habitación, pero no estás tú en la imagen, no intentes corregirlo. Eso significa que ya no está grabando el presente. Está grabando lo que viene después. Cuando el televisor se apague solo, no regreses a casa. No revises la habitación. Porque si el televisor vuelve a encenderse, y esta vez muestra una habitación vacía, esa habitación ya no te pertenece. Bueno, repito. Repito. La realidad es una construcción social. Pero usted no puede hablar en serio. Ella podría ser su cómplice. La realidad no es una construcción social. Hay paredes, hay objetos en el mundo. La realidad es algo muy real. A ver, yo no afirmo que esto sea una fantasía. Solo digo que no hay verdades absolutas. Que el conocimiento depende de la idea de verdad que uno tenga. Bueno, pero vamos a ver. Cuando usted antes dijo que su psicóloga inventó un problema que en realidad no tenía, era un asunto sin importancia. Eso no puede pasar con una enfermedad seria. Eso suena maravilloso. Pero te equivocas. Veréis, un investigador, Rosenham, intentó introducir falsos enfermos mentales en un psiquiátrico. Todos fueron aceptados. Bueno, pero porque estaban mintiendo. Si mientes es posible que te tomen por un loco de verdad, pero hay métodos para saber si una enfermedad mental es verdadera o no. A Rosenham le reprocharon lo mismo. ¿Y sabes qué pasó? Que anunció que enviaría falsos enfermos mentales a otro centro. El psiquiátrico aceptó el reto. Rechazaron a más de 100 personas por ser falsos enfermos mentales. La cuestión, que Rosenham no envió a ningún cómplice. Bueno, puede que la ciencia no sea perfecta, pero un enfermo nunca dejará de ser un enfermo. ¿Ah, no? La homosexualidad estaba en el DSM-2, el manual más conocido de trastornos psiquiátricos.
La ciencia de la actualidad no lo considera ni una enfermedad ni una desviación. Entonces todo es falso, ¿no? O sea, que un yonki no es un yonki, es imaginación mía. Vamos a ver, un yonki es una realidad construida socialmente. Mirad, en un experimento se hicieron 2 grupos de ratas a las que se le dio morfina. Uno de ellos vivía en un lugar espacioso, con numerosas ventajas. El otro vivía en una jaula en pésimas condiciones. Bueno, pues al que vivía en el parque de ratas, apenas si le afectó la droga. En cambio, el otro acabó destrozado. Las condiciones sociales lo determinan todo. Es muy difícil pensar que no hay locos, que no hay criminales, que no hay enfermos mentales, porque cada cultura, cada época crea sus mitos sociales. Lo diré de otra manera. La realidad es un delirio colectivo. Ya, y ahora nos va a decir que la magia existe, ¿no? Pues claro que existe. La literatura, por ejemplo. La literatura hace que ocurran cosas. En Alemania, en el siglo XIX, una novela romántica provocó una oleada de suicidios. Eso no es magia, es histeria colectiva. Ya. ¿Qué tengo que hacer para convenceros? Si hago magia, podríais asustaros. Venga, y no se quede con nosotros, anda. Puedo provocar un ataque epiléptico de una palmada. Ni de coña, vamos. La lengua. Ahí. Joder, esto no tiene ninguna gracia. Y espero que no sea uno de sus juegos. Sí, seguro. Hay un estudio sobre falsos epilépticos. La gente no ayudaba al supuesto epiléptico porque no había nadie que se lo ordenara. ¿Esto qué ha sido? Para saber cuánto tardamos en reaccionar, ¿no? No. Ya os he dicho que la realidad es un delirio colectivo. Llama a la policía y a una ambulancia. ¿Te has pasado? Venga, ya quítate la máscara. ¿Qué? ¿Hay una cámara oculta aquí en clase o qué? No. Quiero demostraros que la realidad es una construcción social porque he matado a mis 2 hijos esta mañana. Los ahogué en una bañera. Cuando las autoridades se enteren y me arresten, la sociedad entera me llamará monstruo, sin preguntar por las razones del crimen. Los locos y los criminales no tienen la oportunidad de defenderse. Pero tú te estás quedando con nosotros, ¿verdad? ¿No? Os he enseñado algunas reglas sociales para que no me juzguen a la primera. Cuando aparezca mi cara en la página de sucesos, quiero que piensen si yo vivía en el paraíso de las ratas o en el otro grupo. Si voy al psiquiátrico y no a la cárcel, quiero que piensen en el experimento sobre pésimo diagnósticos a personas sanas. Cuando testifiquen los testigos, quiero que piensen si vieron algo o se inventaron los recuerdos. Si dan su propia opinión o siguen a la mayoría. Tú estás mal de la cabeza. Bueno, vamos
Vamos a ver, perdonadme, esto ha sido una broma, ¿eh? Una broma de mal gusto, lo sé, lo siento, de verdad. Ha sido un experimento social. Tú estás enfermo. Bueno, os dije al principio que yo era el actor y mi papel ha terminado. Ahora, a vosotros que sois los espectadores, os corresponde sacar conclusiones. Ha sido un malentendido. Salgamos fuera y os lo explico todo, ¿vale? Ah, se me olvidaba, el próximo día estudiaremos el rumor. O sea, el chisme, las medias verdades, las leyendas urbanas. Y ya me dirán la próxima semana si la realidad es una construcción social o no. Estudié. ¿Pero qué ha ocurrido? El profesor nos ha dicho que ha matado a sus hijos en una bañera. Vaya disparate. Si Tomás ni siquiera tiene hijos. Qué fuerte. Que dicen que un profesor se ha liado con una alumna delante de los compañeros. ¿Y que hipnotizó a 2 de los alumnos? Sí, y además están investigando la muerte de sus hijos. ¿Qué pretendía demostrar el profesor? Hombre, nadie lo sabe. Pero vamos, lo que Vamos está a ver. claro. ¿A quién le importa la opinión de un loco? Hace unos meses empecé a despertarme a la misma hora, casi todas las noches, entre las 3 y las 4 de la madrugada. No por pesadillas ni por ruidos, simplemente me despertaba con una sensación extraña, como si algo no estuviera bien. La primera vez no le di importancia, me volví a dormir sin pensar demasiado, pero empezó a pasar con frecuencia. Lo que al principio parecía casual, empezó a sentirse regular, inquietante. Una noche, al despertar, noté que la puerta del baño estaba entreabierta. Yo siempre la cierro antes de dormir, por costumbre. Me levanté, la cerré y traté de no pensar mucho en eso. La noche siguiente volvió a pasar, pero esta vez la puerta estaba más abierta. No recordaba haber ido al baño. Me sentí incómoda, pero me obligué a pensar que tal vez simplemente olvidé cerrarla bien. A partir de ahí, empecé a prestar atención a los detalles. Dejaba la toalla del baño doblada de una forma específica. Cerraba la puerta con el pomo apuntando a cierta dirección. Llenaba un vaso de agua hasta una línea exacta. Pequeñas cosas que me ayudaran a saber si algo se movía mientras dormía. Y empezaron a cambiar. La toalla aparecía colgada, pero mal doblada. El pomo no estaba igual. El nivel del agua bajaba apenas, lo suficiente para notar la diferencia. Una madrugada desperté y sentí que el aire era distinto. No frío ni caliente, solo más denso. Me quedé en la cama, sin moverme. No escuchaba nada, pero tenía esa sensación que se siente cuando hay alguien más cerca, incluso sin verlo. Desde mi cama puedo ver la puerta del pasillo. No había luz, pero la forma de alguien parado ahí era clara. No se movía, solo estaba. Me quedé quieta, sin respirar. No cerré los ojos, no hice un solo sonido. Eventualmente ya no vi nada. No escuché pasos. No hubo portazos, pero no volví a dormir. Por la mañana, todo estaba en su lugar, pero desde entonces, cierro con seguro todas las noches. Puse una cámara apuntando al pasillo. A veces reviso las grabaciones, esperando no ver nada, aunque parte de mí siente que algo ya se grabó y todavía no lo he visto.